Esa mañana de martes, mi vieja silla de roble ya no estaba en la cabecera de la mesa. En su lugar, sentada cómodamente y bebiendo un té de manzanilla, estaba Valeria, la esposa de mi hijo Alejandro. Alejandro removía su café mirando fijamente el plato, mudo como siempre. Cuando entré, Valeria me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pensamos que la cocina necesitaba un aire más moderno. Pilar, dijo sin dejar de mirar su teléfono. No grité. No le recordé que esa silla había sido mía durante casi 40 años. Desde que mi difunto esposo la compró, el silencio de mi hijo me dio todas las respuestas que necesitaba. Fui al aparador, saqué una taza limpia, tomé una silla plegable de la esquina y me senté a un lado. Me bebí el café con calma, lavé solo mi taza y salí de la cocina. Llevaban viviendo conmigo 6 meses para ahorrar. Al principio, invadían el espacio poco a poco, mis plantas desaparecían del balcón. Mi correo terminaba en un cajón olvidado. Quería probar mis límites, marcar su territorio. Yo no iba a jugar a la Guerra Fría en mi propia casa. Esa misma tarde, mientras ellos trabajaban, recogí todas mis fotografías y adornos personales del salón y los llevé a mi habitación. Dejé las paredes desnudas. Si querían un espacio moderno, lo tendrían vacío. Al salir hacia el supermercado, me detuve en la puerta y miré la casa. Ya no se sentía como mi hogar. Y yo no era mujer de aferrarse a paredes vacías. Algo tenía que cambiar. Y empezaría por el bolsillo. El jueves encontré la nevera llena. Quesos importados, jamón caro y botellas de vino ocupaban cada repisa, arrinconando mi yogur y mis verduras. Valeria tenía gustos caros, pero la tarjeta de crédito que usaba para las compras de la casa estaba a mi nombre. Alejandro ganaba lo justo, así que yo cubría la diferencia desde que se mudaron. Cerré la nevera con suavidad. Me puse mi abrigo y caminé hasta la sucursal de mi banco a 2 manzanas de distancia. Me senté con el asesor y, en 10 minutos, cancelé la tarjeta adicional de Alejandro y Valeria. Luego, fui a una tienda de electrodomésticos y compré una nevera pequeña. Pedí que la entregaran esa misma tarde, directamente en mi habitación. A las 7 de la tarde, escuché el golpe seco de un bolso cayendo sobre el mueble del pasillo. Valeria entró furiosa al salón, seguida de un Alejandro pálido. Pilar, pasé una vergüenza horrible en el supermercado. La tarjeta no pasó, dijo ella, cruzándose de brazos. Estaba leyendo un libro en mi butaca. Levanté la vista, sin alterar el gesto. Lo sé, la cancelé esta mañana. A partir de hoy, cada uno paga sus caprichos alimenticios. Alejandro dio un paso al frente. Mamá, ¿sabes que no llegamos a fin de mes si compramos todo eso? Cerré el libro con lentitud. Entonces tendrán que ajustar su paladar a su bolsillo. Alejandro, la despensa compartida se acabó. Me levanté y me fui a mi cuarto, donde mi nueva nevera zumbaba suavemente. Esa noche, cenaron los restos del día anterior, y yo supe que el verdadero conflicto apenas comenzaba. El fin de semana, mi hija Carmen vino de visita. Pensé que traería un poco de alivio, pero hace tiempo que Carmen solo miraba por los intereses de la familia de su esposo. Nos sentamos en el patio. Valeria, oportunamente, se fue a hacer recados, dejando a Alejandro en el salón. Mamá, Alejandro me ha contado lo de la tarjeta, empezó Carmen, removiendo su café. No puede ser tan dura. Valeria solo intenta hacer de esta casa un hogar. Además, están estresados. Por cierto, mi marido necesita un empujón para su nuevo negocio. Pensaba que podrías adelantarme algo de mi herencia. La miré en silencio. Mis 2 hijos, sentados bajo el techo que mi esposo y yo pagamos con esfuerzo, viéndome como un banco inagotable. No había maldad pura en ellos, solo un profundo y cómodo egoísmo. Habían dado por sentado que mi deber de madre no terminaba nunca, incluso a costa de mi propia tranquilidad. No hay adelantos de herencia. Carmen, el dinero que tengo es para mi vejez, para no depender de nadie, respondí con voz firme. Carmen frunció el ceño.
ofendida. Solo intentamos progresar, mamá. Valeria dice que el ambiente aquí está muy tenso por tu culpa. A veces parece que no nos quieres ver crecer. Asentí levemente. Si crecer significa vivir de mi pensión, entonces tienen un concepto muy extraño de la madurez. Me levanté. Recogí mi taza y la dejé sola en el patio. Ya no esperaba que me defendieran. Tenía que protegerme sola y mis planes requerían mucha discreción. El lunes, noté que Valeria había sacado mis toallas del baño principal y las había apilado en una silla de mi habitación. En su lugar, colgó unas toallas grises de diseño. Era otro mensaje. Yo estaba sobrando en los espacios comunes. No fui a reclamarle ni a devolver mis toallas al baño. Salí a la ferretería del barrio y compré una cerradura robusta. Pasé la mañana instalándola en la puerta de mi habitación. Cuando terminé, el pestillo sonó con un clic metálico y definitivo. Ese cuarto era ahora mi santuario impenetrable. Esa misma tarde, dejé de hacer la colada general. Saqué la ropa de Alejandro y Valeria de la lavadora y la dejé en un cesto en el pasillo. Lavé solo mis prendas. Limpié el filtro y apagué la máquina. Por la noche, Alejandro llamó a mi puerta. Al encontrarla cerrada, tocó con los nudillos. Giré la llave y abrí unos centímetros. Mamá, ¿por qué está la ropa sucia en el pasillo? ¿Y por qué le pusiste llave a la puerta? Preguntó visiblemente desorientado. Valeria dejó claro que prefieren separar las cosas con lo de las toallas. Dije tranquilamente. Me parece bien. Mi ropa, mis cosas y mi cuarto son míos. Ustedes se encargan de lo suyo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder y pasé la llave. Escuché sus pasos arrastrándose de vuelta al salón. Habían querido independencia a mi costa. Ahora tendrían que lidiar con la logística real de mantener una casa. Las reglas de convivencia habían cambiado. Pero lo que ellos no sabían era que el tablero entero estaba a punto de desaparecer. Al no poder controlarme financieramente, Valeria intentó humillarme frente a los suyos. Un viernes, sin previo aviso, invitó a sus padres a merendar. Cuando volví de dar un paseo, los encontré en el salón, riendo fuerte, usando mi vajilla de porcelana fina que solo sacaba en Navidad. Valeria me vio entrar y su sonrisa se ensanchó. Doña Pilar, qué bien que llega. Mis padres querían saludarla. ¿Nos podría traer un poco más de café y calentar esos pasteles en el horno? Estamos muy a gusto charlando. Quería rebajarme a sirvienta en mi propia casa. Mostrarle a su familia quién mandaba. Los padres de Valeria me miraron expectantes. No me alteré. Dejé mi bolso en la silla de la entrada. Me acerqué a la mesa y saludé a sus padres con un movimiento de cabeza cordial. Buenas tardes. Me alegra que estén cómodos, dije con voz suave. Luego me giré hacia Valeria, clavando mis ojos en los suyos. El café está donde mismo lo dejaste esta mañana, y el horno funciona perfectamente. Sé que eres muy capaz de atender a tus invitados sola. El silencio en la sala fue absoluto. La madre de Valeria tosió por lo bajo y apartó la mirada. Fui a la cocina, tomé una manzana. Crucé de nuevo el salón sin prisa y abrí mi habitación. Que disfruten la tarde, dije antes de cerrar con llave. Me senté en la cama, comiendo la manzana en silencio. Ese fin de semana, hice una pequeña maleta y me fui sola a un hotel en otra ciudad durante 2 días. Necesitaba ver unos apartamentos. Cuando regresé el domingo por la noche de mi viaje rápido, la casa estaba a oscuras, salvo por la luz parpadeante del televisor en el salón. Alejandro estaba sentado solo en el sofá, con los hombros caídos y una cerveza a medio terminar en la mano. Dejé mis llaves en la consola de la entrada. Me quité el abrigo y me acerqué despacio. ¿Dónde está tu esposa esta noche?, pregunté con voz suave, sin ningún tono acusatorio. Solo quería los hechos. Alejandro se frotó la cara con cansancio y ni siquiera se atrevió a levantar la vista hacia mí. Está en casa de sus padres. Dice que ya no puede vivir con esta tensión diaria. Pilar. Mamá. La casa es grande.
Valeria quiere que renovemos toda la planta principal para nosotros el próximo mes y... Bueno, pensamos que tú podrías acomodarte en el departamento del sótano. Me quedé en silencio de pie frente a él, asimilando la magnitud de la propuesta. Conocía perfectamente ese sótano. Era un espacio húmedo, sin ventanas orientadas al sol, lleno de tuberías a la vista, cajas viejas y polvo. Esa era su gran solución: enterrarme en vida en mi propia casa, apartarme a la oscuridad para que ellos pudieran adueñarse de todo el espacio luminoso y cómodo que mi esposo y yo construimos. Alejandro seguía mirando el suelo. Sabía exactamente la humillación que me estaba pidiendo, pero prefería sacrificar mi dignidad antes que enfrentarse a la ambición desmedida de Valeria. El sótano es muy amplio. Tendrías tu propio espacio sin cruzarnos. Así estaríamos todos en paz, añadió torpemente, intentando justificar lo injustificable con voz temblorosa. Lo miré durante un largo rato. Mi corazón no se aceleró por la rabia, sino que latió con una claridad fría y absoluta. Ya no había vuelta atrás. La línea final se había cruzado. Entiendo, dije simplemente. No hubo lágrimas, ni gritos, ni discursos maternales sobre el respeto. Entiendo perfectamente, Alejandro. Me di la vuelta y me fui a mi habitación. A la mañana siguiente, apenas escuché el chasquido de la puerta principal cuando se fueron a trabajar. Puse en marcha mi propio plan. Me reuní en una cafetería céntrica con don Ernesto, un inversor inmobiliario local de toda la vida que compraba propiedades al contado. Fue una reunión estrictamente profesional, sin dramas familiares ni quejas emocionales. Revisó los planos. Conocía el alto valor de la zona y llegamos a un acuerdo económico justo en menos de 40 minutos. Un precio cerrado que me garantizaba un futuro holgado. Firmamos un contrato privado de arras ahí mismo sobre la mesa de la cafetería. Tendría el dinero en mi cuenta en 3 semanas. Solo le pedí una condición absoluta: discreción hasta el día de la entrega. El reloj había empezado a correr. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio perfecto de paciencia, estrategia y silencio. Valeria, interpretando mi falta de discusión y mis encierros tempranos en mi cuarto como una señal de resignación total, volvió a la casa con aires de victoria absoluta. Empezó a dejar muestras de telas caras para cortinas sobre la mesa del comedor y a medir las paredes del salón con una cinta métrica cada tarde. A menudo hablaba en voz exageradamente alta por teléfono con sus amigas sobre tirar el tabique de la cocina para hacer un concepto abierto. Yo simplemente me preparaba un té en silencio. Cruzaba el pasillo y la dejaba soñar con un castillo que él legalmente ya tenía los días contados. Mientras ellos hacían planes sobre el aire, yo construía mi nueva realidad en la sombra. Por las mañanas, cuando la casa quedaba en un silencio sepulcral, yo empacaba, compré cajas de cartón grueso y las fui llenando metódicamente. Primero mis libros favoritos, luego mis álbumes de fotos, la platería y la vajilla de porcelana que tanto le gustaba presumir a Valeria frente a sus visitas. Fui trasladando mis pertenencias más preciadas poco a poco, escondidas en bolsas oscuras en el maletero de mi coche. Las llevaba directamente al nuevo apartamento que había alquilado, un segundo piso hermoso y tranquilo, con ascensor, un balcón amplio bañado por el sol del sur y una cocina impecable. Pagué el primer mes y la fianza con mis ahorros personales, sin pedir permiso a nadie. Una tarde, Alejandro pasó por el pasillo y se detuvo al notar que los pesados estantes de madera de la sala estaban extrañamente vacíos. ¿Limpiando a fondo? «¿Mamá?», preguntó con el ceño fruncido al ver los huecos en la pared. «Solo estoy haciendo limpieza profunda y sacando cosas viejas que ya no necesito», respondí mirándolo a los ojos con la mayor sinceridad del mundo. Ya no necesitaba el peso de esta casa, ni el desgaste de esta convivencia tóxica. El jueves por la mañana llegó el momento culminante. Me presenté en la oficina del notario. El comprador ya había transferido la totalidad de los millones de la venta a una cuenta bancaria completamente nueva y exclusiva a mi nombre.
Entregué los últimos documentos requeridos. Firmamos las escrituras oficiales de compraventa y fijamos la fecha inamovible de entrega de llaves. Al salir de la notaría y caminar por la avenida arbolada, respiré hondo. El aire nunca me había parecido tan ligero. Ya no era la dueña legal de esa enorme casa de ladrillos, pero por primera vez en mucho tiempo, era la dueña absoluta y total de mi destino. Solo faltaba bajar el telón de esta obra. El viernes por la tarde, Valeria me interceptó en el pasillo. Llevaba ropa elegante y una actitud arrogante. Doña Pilar, esta noche haré una cena especial. Por favor, esté en la mesa a las 8 en punto. Alejandro y yo tenemos algo muy importante que comunicarle sobre el futuro de la casa. Era evidente. Iban a hacer oficial la orden de mi mudanza al sótano, presentándolo como un hecho consumado frente a una buena comida. Ahí estaré, respondí serena. Pasé la tarde en mi habitación vacía. Ya había sacado casi todo, excepto la ropa que llevaba puesta y mi cama, que una empresa de mudanzas recogería a primera hora del lunes. Revisé mi bolso asegurándome de que el documento estuviera allí. A las 8:05 salí. Valeria había cocinado un asado, encendido velas y puesto servilletas de tela. Alejandro ya estaba sentado, jugando nervioso con los cubiertos. Me senté en mi silla plegable a un lado de la mesa. La cena transcurrió en una tensa calma. Valeria hablaba de trivialidades, sirviendo el vino con gestos exagerados de anfitriona perfecta. Yo comí despacio, saboreando el último plato en ese comedor. Esperaba su momento estelar, lista para responder, no con palabras vacías, sino con la realidad más absoluta. Cuando terminamos el asado, Valeria se secó la boca con delicadeza. Entrelazó las manos sobre la mesa y me miró con superioridad. Alejandro agachó la cabeza. Bueno, Pilar, comenzó Valeria con voz firme, hemos tomado una decisión definitiva. Necesitamos el espacio para formar nuestra propia familia. Así que, a finales de este mes, debes trasladar tus cosas al sótano permanentemente. Es lo mejor para todos. Hizo una pausa y esbozó una sonrisa helada. Disfruta el asado. Esta es tu última comida aquí arriba con nosotros. No parpadeé. Metí la mano lentamente en mi bolso, que descansaba a mis pies. No había rabia en mis movimientos. Saqué una carpeta de cartón fino. Extraje la copia oficial del contrato de venta, ya notariado, y la deslicé por encima del mantel blanco hasta dejarla justo frente a ella. La tuya también, dije con voz tranquila y clara. Valeria frunció el ceño, confundida. Bajó la vista, tomó el papel y comenzó a leer. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron de par en par, leyendo las líneas legales y la cifra de la transacción. Pero, ¿qué es esto?, balbuceó Alejandro, levantando la vista por fin. No puedes hacer esto, gritó Valeria, soltando el papel como si quemara. Se quedó paralizada, temblando. La casa está vendida. Alejandro, le expliqué a mi hijo, ignorando a su mujer. El dinero está en mi cuenta. El nuevo dueño toma posesión en exactamente 30 días. Les sugiero que empiecen a buscar dónde vivir, porque para fin de mes deben estar fuera. Me levanté de la mesa, dejándolos mudos y en completo shock. No esperé a escuchar sus reclamos. Me encerré en mi habitación y dormí profundamente. El lunes a primera hora, los de la mudanza se llevaron mi cama y mi nevera pequeña. Valeria se encerró en el que solía ser su cuarto, negándose a salir. Alejandro se había ido a trabajar antes del amanecer. Huyendo de la realidad, dejé mis llaves sobre la encimera de la cocina y cerré la puerta principal por última vez sin mirar atrás. No sentí ninguna pérdida, solo un inmenso peso que desaparecía de mis hombros. Mi nuevo piso era todo lo que necesitaba. Llené el balcón de plantas, coloqué mis libros a mi gusto y disfruté del silencio. Mi retiro estaba asegurado financieramente y, sobre todo, emocionalmente. 1 mes y medio después, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz sonaba cansada y apagada.
Estaban alquilando un piso pequeño en las afueras, muy lejos de los lujos que pretendían. Mamá, ¿podríamos vernos? Te echo de menos, dijo tímidamente. Miré el sol entrar por mi ventana, iluminando mis plantas. Claro. Alejandro, te veo el viernes a las 5 en la cafetería de la plaza principal. No lo invité a mi casa. Mi espacio era ahora mi fortaleza, sagrado y exclusivo. Si quería mantener contacto, sería bajo mis propias reglas, en terreno neutral. Colgué el teléfono, me preparé una taza de té y me senté a leer. La paz, finalmente, era completamente mía. A lo largo de los años, he aprendido a dejar de explicar mis límites. Antes, sentía la necesidad de justificar cada no o cada distancia que tomaba, como si necesitara el permiso de los demás para proteger mi propia paz. Gastaba demasiada energía intentando que me entendieran. Hoy, simplemente acepto que no todos van a comprender mis decisiones, y eso está bien. Alejarme del ruido y de las situaciones que me desgastan no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Al final, me di cuenta de que mi tranquilidad no es negociable y que el silencio es, a veces, la respuesta más sana.